Bien, jóvenes, esta es la distribución, el tema de distribución muestral de razón de varianzas. En este caso, se aplica, o este tema aplica cuando estamos comparando dos poblaciones. Pero estas dos poblaciones en realidad ya no nos interesa compararlos respecto a sus medias. Por ejemplo, si la población 1 tiene una distribución normal con una determinada media y una determinada varianza, y la segunda población también es normalmente distribuida con otra media y otra determinada varianza, entonces quizás aquí ya no interesa el comparar media contra media, posiblemente sean incluso iguales. Por decir algo, si estuviéramos hablando de la duración de algún producto y si realmente estamos analizando nada más la marca A del producto y la marca B del producto, es decir, es un mismo producto pero de dos marcas diferentes, entonces posiblemente la duración de ese producto en ambas marcas, posiblemente la duración media sea la misma. Entonces ya no interesa ver qué tan diferentes son en cuanto al promedio de duración, sino a lo mejor lo que interesa ahora ver es qué tanta variabilidad existe en la duración de la marca A con respecto a la variabilidad de la duración de la marca B. Entonces en casos como este, pues aplica la distribución muestral de la razón de varianzas, porque en realidad la diferencia de las varianzas las vamos a sacar por medio de una razón. Entonces, de igual manera, pues sacamos la muestra tamaño N1 de la primera población y la muestra tamaño N2 de la segunda población. Ya cuando tenemos las muestras, pues lógicamente aquí podemos sacar X1 barra y S1 cuadrada, y de la segunda muestra sacamos X2 barra y S2 cuadrada. Entonces, aquí la situación, como les digo, ya no es comparar medias, sino comparar lo que son las varianzas, y para ello utilizamos la distribución F de Fisher. Y la distribución F de Fisher en la forma más simple pues sería una razón de varianzas, es decir, la F sería S1 cuadrada entre S2 cuadrada. Esta razón nos va a decir si realmente hay diferencia o no hay diferencia entre las dos varianzas. ¿Qué sucede aquí, por ejemplo, si una de ellas, una de las varianzas, bueno, más bien las dos varianzas sean muy parecidas? Voy a exagerar y suponer que esta varianza sea, digamos, de un 1 y esta otra varianza sea de un 1. Entonces, 1 entre 1 nos da 1, ¿sí? ¿Y qué pasaría si la varianza 1 fuera de 10, por ejemplo, y la varianza 2 fuera de 10 también? Entonces también sería un 1. Es decir, aquí están igualitas, por eso las pongo así, porque cuando son exactamente iguales es un 1 la fracción. Pero ahora vamos a suponer que F tiene una varianza ligeramente distinta. Por ejemplo, la varianza 1 fuera ligeramente distinta a la varianza 2. Por decir algo, S1 cuadrada que fuera a 9, ¿sí? Y este sería, por ejemplo, un 10, ¿sí? Entonces, esta razón de varianzas me daría un dato, es decir, me daría una fracción, ¿sí? Me daría un 0.9, ¿sí? Entonces, quiere decir que conforme nosotros nos alejamos o una de las varianzas es distinta a la otra, pues esto va siendo más pequeño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera una F de, digamos, de 8 entre 10 sería igual a 0.8, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, conforme esté más diferente la varianza de una con otra, pues se va alejando el valor de F del 1 hacia abajo. Lo mismo sucede al contrario. Si estuviéramos hablando de una F, por ejemplo, una F que fuera la primera que fuera de 10 y la otra que fuera de 9, ¿sí? Entonces 10 entre 9 y esto nos daría a 1 punto y fracción, ¿sí? 1 y fracción. Entonces esto quiere decir que también se iría alejando hacia la derecha del 1. Entonces, mientras más se parezcan
las dos varianzas, esto nos va a dar la unidad. ¿A qué conlleva esto? Pues esto lleva a mantener unas hipótesis, ¿verdad? O a plantearnos un juego de hipótesis. Una hipótesis nula pudiera ser que la varianza 1 de la población, es decir, acá estamos trabajando las muestras, pero porque así debe de ser en estadística, sacamos una muestra para poder hacer inferencias sobre la población. Entonces, el juego de hipótesis necesariamente será sobre los parámetros de la población. Entonces, la hipótesis nula sería que la varianza 1, esta, pudiera ser igual a la varianza 2, es decir, a la varianza de la segunda población. Y esto se le llama hipótesis nula porque se establece la nulidad, es decir, no importa cuál agarras. Es nulo el hecho del efecto de que agarres la marca A o que agarres la marca B. En realidad, como son las dos iguales, por eso se dice que es hipótesis nula. No hay efecto o no hay diferencia si eliges A o eliges B. Entonces, la hipótesis alterna es aquella hipótesis donde establece la diferencia. Sería la varianza 1 que fuera diferente de la varianza 2. Entonces, ¿cuándo vamos a apoyar la hipótesis nula y cuándo vamos a apoyar la hipótesis alterna? En este caso, si f es de manera suficiente distinto de 1, entonces rechazaríamos la hipótesis nula. Voy a ponérselos aquí. Si f, estamos hablando de esta f, si f es de manera suficiente distinto de 1, es decir, de la unidad, entonces rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Esta es la hipótesis nula. Entonces, ¿cuándo es de manera suficiente distinto de 1? Bueno, pues aquí podemos poner una reglita de que va a ser de manera suficiente distinto de 1 cuando nosotros tengamos que cae fuera de 1 más menos 0.1. Es decir, si esta f cae fuera de este intervalo, entonces diríamos que rechazamos la hipótesis nula. Pero si cae dentro del intervalo, no rechazaríamos la hipótesis nula. Si quieren lo ponemos aquí también de la otra manera. Este intervalo sería que f se encuentre entre 0.9, es decir, 1 menos 0.1, y a la derecha 1.1. Entonces, si f se encuentra dentro, si esta f la encontramos dentro de este intervalo, quiere decir que las varianzas son iguales. Aquí lo voy a poner. Las varianzas son iguales. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pues vamos a ver un ejercicio. Seguimos en lo que es distribución muestral de la razón de varianzas. Vamos a sacar un ejercicio de aquí. Dice, la variación en el número de unidades diarias de cierto artículo producido por dos operadores A y B. Tenemos al operador A y tenemos al operador B. La variación debe ser la misma. En base a muestras de tamaño 16 y 21, N1 igual a 16, N2 igual a 21. El valor de sus desviaciones estándar es de 8.2. Hay que tomar muy en cuenta que dice desviaciones estándar, no dice varianzas. Entonces sería desviación estándar 8.2 y la otra desviación estándar sería de 5.8 unidades respectivamente. Si el número de estas manejadas por los dos operadores por día son dos variables aleatorias independientes, ¿existe razón para creer que las varianzas son iguales? Bueno, entonces en este caso armaríamos nuestro juego de hipótesis. La nula, que varianza 1 fuera igual a la varianza 2. Y la alterna, de que la varianza 1 fuera distinta de la varianza 2. Entonces, nuestra f
va a ser nuestra fracción de f o el valor f sería 8.2 al cuadrado. Acuérdense que nos dijeron que eran desviaciones, lo que necesitamos aquí son varianzas. 8.2 al cuadrado sobre 5.8 al cuadrado. Entonces esta fracción, muchachos, les va a dar a 1.998. Entonces, ahora sí, de acuerdo a la reglita que teníamos por acá, ¿sí? A esta reglita, diríamos que esta f de 1.998 cayó dentro de este intervalo. Pues no cayó, cayó a la derecha, es decir, en este caso, si queda dentro del intervalo, dice que las varianzas son iguales, pero como quedó fuera, es decir, 1.99 es mucho mayor de 1.1, entonces quiere decir que las varianzas no son iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, si no son iguales, rechazaríamos la nula porque estaríamos a favor de la alterna. Entonces, de aquí podemos concluir que la variación, bueno, voy a ponerlo así como f es de manera suficiente distinto de 1, entonces rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner una conclusión, ¿verdad? De acuerdo al problema como lo tenemos, sería que la variación, este va a ser ya el resultado, la variación en el número de unidades producidas diariamente entre los operadores es distinta, ¿sí? Es decir, la variación entre los operadores A y B es diferente. Este sería lo que tengo aquí en anaranjado, ese sería el resultado, ¿sí? Vamos a ver ahora el otro ejercicio, este de acá de abajo. Dice, se utilizaron dos máquinas para envasar cierto producto. Se extrajo una muestra al azar de 20 envases de cada máquina, lo que proporcionó una varianza en el peso de los envases de la máquina A de 0.16, en tanto que los de la máquina B proporcionaron una varianza de 0.4661. Existe razón para dudar que las varianzas sean iguales. Entonces tenemos la máquina A, esta es la máquina A, esta es la máquina B, y luego se extrajeron dos muestras, N1 igual a 20 de cada máquina, ok, N2 igual a 20 también, y se proporcionó un peso, una varianza en peso de los envases de la máquina A de 0.16. Ese, fíjense, aquí dice ya varianza, entonces aquí sí es S1 cuadrada de 0.16. Y en tanto que los de la máquina B proporcionaron una varianza, también varianza de 4.661. Aquí está. Entonces ahora sí, hipótesis nula, que la varianza 1 fuera igual a la varianza 2. La hipótesis alterna, varianza 1 distinto de varianza 2. Y nuestra f va a quedar como 0.16 entre 0.4661. Entonces, esto ya no se eleva al cuadrado porque nos dieron las varianzas. Acá nos daban desviación, por eso es que están elevadas al cuadrado. Entonces, esta f nos va a dar a 0.3432. ¿Sí?
Entonces, punto 3432, ¿cómo queda respecto a lo que tenemos aquí como regla de decisión? Punto 3432 queda dentro de este intervalo. Pues no queda, queda muy a la izquierda. Entonces quiere decir que las varianzas tampoco son iguales, ¿verdad? Las varianzas son diferentes porque quedó fuera del intervalo ese. Entonces, ¿cómo lo podemos concluir? Podemos concluir de esta manera. La varianza en el peso del producto, en el peso del llenado del producto, más bien la varianza en el peso del producto llenado por la máquina A, es diferente a la varianza producida por la máquina B. Y esa sería nuestra conclusión.